Bien, continuemos. Acá. Perfecto, esta cuenta daría 7 por 6, 42, 42 por 5, 210. El resultado de esta cuenta sería 210. Bien, en el caso de la expresión C, supongamos que querramos resolver el ejercicio C. ¿Qué hacemos para el ejercicio C? Pensamos lo siguiente, disculpen que lo copie, copiar, vamos a tratar de pegarlo acá abajo, pegar. ¿Esta cuenta cómo sería? Veamos. M más 1 no tiene factorial eso, así que esa cuenta, ¿cómo la tenemos que resolver? M más 1 elevado al cuadrado es escribir 2 veces M más 1. M más 1 por M más 1. Por otra parte, M menos 1 factorial, por ahora la vamos a dejar igual. En el numerador, M menos 1 factorial, la dejamos expresada. Y lo que vamos a hacer es desarrollar el m más 2 factorial. ¿Cómo sería el desarrollo m más 2? M más 2 multiplicado por el anterior, que es m más 1, ¿está bien? M más 2 le resto 1, me queda m más 1. A m más 1 le resto 1, me queda m. A m le resto 1, me queda m menos 1 factorial. ¿Por qué paro ahí? Porque ya veo que en el numerador y en el denominador tengo un m-1 y entonces lo podría simplificar. ¿Qué podría hacer ahí? Miren, algo muy sencillito. Puedo simplificar el m-1 factorial con el m-1 factorial, este m más 1 con este m más 1 y me queda como resultado m más 1 dividido m más 2 por m. Por supuesto acá sería indispensable aclarar que el m tiene que ser un número mayor o igual que 1. Piensen ustedes por qué, pero podemos pensar esto. M menos 1 sí o sí tiene que darme un número positivo, mayor o igual que 0, ¿sí? Porque la definición de factorial de un número necesitaba de los números mayores o iguales que 0. Así que para que esta cuenta sea mayor o igual que 0, el m tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar. ¿Qué sucede en el ejercicio 2? ¿Qué pide el ejercicio 2? Calcular la derivada décima de una función. Esto va a ser necesario para poder trabajar con los polinomios de Taylor. Si yo quiero trabajar con polinomios de Taylor, voy a necesitar calcular derivadas de orden n. ¿Sí? La derivada décima en 0, pide la derivada décima en menos 1, la derivada décima enésima en x, la derivada enésima de unas funciones. Muy bien, yo voy a pensar la primera y voy a pensar la segunda y después en tal caso les propongo a ustedes hacer alguna distinta. Pensemos en algo un poco más sencillo antes de comenzar con esta, ¿no? Supongamos que yo tenga como función f de x igual e a la x. Discúlpenme. Mi función sea f de x igual e elevado a la x. Una función fácil de derivar. La derivada primera de esta función voy a escribir con la misma letra. La derivada primera de esta función es e a la x. F' es e a la x. Bien, la derivada segunda es e a la x, la derivada tercera es e a la x, la derivada cualquiera que yo quiera es e a la x. Yo podría escribir que la derivada enésima, la derivada de orden n de esta función, es en x es e a la x. ¿Sucederá esto con todas las funciones? Bueno, ya veremos. ¿Qué nos proponen acá? Por ejemplo, si lo quisiéramos hacer con esta función, la derivada décima es e a la x, porque cualquiera es e a la x. La derivada décima evaluada en 0, o sea, si yo quisiera contestar todas estas preguntas para la función e a la x, no tendría mayores problemas, diría, bueno, a ver, volvamos atrás. Si yo quiero la derivada
décima. Primero subí el exponente. La derivada décima de esta función me va a dar e a la x. Si yo quiero la derivada décima de esta función evaluada en 0, me va a dar 1. Bien, porque e a la 0 da 1. Si yo quiero la derivada décima de esta función evaluada en menos 1, me va a quedar e a la menos 1 o 1 sobre e, etc. Podría ser lo mismo. Cualquier derivada sería lo mismo. Lo que sucede con e a la x, ¿sucederá con todas las funciones? Pensemos en alguna otra que no sea tan sencilla. Supongamos que yo tenga esta función. 3 a la x, no, voy a poner otra primera. Supongamos que yo tenga esta función. Insertar, vamos a poner esta función. F de x igual 1 sobre x. La función 1 sobre x. ¿Qué conviene hacer para calcular una derivada de esta función? Conviene escribirla como x elevado a la menos 1. X elevado a la menos 1. Y entonces, empecemos a ver. Si esta función es la función, copiar, vamos a pensar en algunas derivadas de esta función. ¿Quién sería la derivada primera? Insertar, derivada primera. Vamos a copiar, pegar. Quiero la derivada primera. F'. Bien, derivada primera de esta función. No me olvido de esto. ¿Cómo hago para derivar la derivada primera? Muy bien, el exponente baja multiplicando y me queda una potencia menor. O sea que esta derivada primera sería menos 1 por x elevado a la menos 2. Si ahora quiero la derivada segunda, quiero la derivada segunda de esta función. Veamos la derivada segunda. Insertar, discúlpenme que me muevo. Derivada segunda, f segunda de x. ¿Quién sería la derivada segunda? Menos 1. No voy a hacer las cuentas porque quiero ver algo. Por menos 2, por x elevado a la menos 3. X elevado a la menos 3. ¿Qué sucede si quiero la derivada tercera? Insertar. Quiero la derivada tercera. F, acá voy a poner 1, 2, 3, de x, igual, sería menos 1 por menos 2 por menos 3 por x, disculpen, x elevado a la menos 4. Sería interesante que pensaran un par más para pensar lo que está sucediendo, pero podemos observar algunas cosas. Voy a hacer una más, a ver si entienden lo que está pasando ahí arriba. Esperen que suprimo esto, que estaba de más. Derivada tercera, vamos con una más. Derivada cuarta, ¿cómo escribo derivada cuarta? Voy a escribir esto, F4, voy a escribir un 4 con en notación romana, con número romano. ¿Esto qué sería? Menos 1 por menos 2 por menos 3 por menos 4 por x a la menos 5. Y ahora quiero que veamos algo, a ver si nos podemos dar cuenta. X elevado a la menos 5. Hay un x de más, lo voy a barrar. Muy bien. Yo necesito conseguir una fórmula genérica. Por supuesto puedo, si voy en orden, puedo calcular cualquiera.
la segunda, la tercera, la cuarta, pero necesito conseguir, por ejemplo, sin hacer todas las cuentas, cuánto va a ser la derivada décima. Quiero la derivada décima. Y entonces alguien me podría preguntar o me podría explicar que lo puede hacer. F décima queremos, ¿no? F décima, en el exponente pongo en número romano el orden de la derivada, perdón, pero muy bien, estamos todos acostumbrándonos a la tecnología. ¿Quién sería la derivada décima? A ver, pensemos, sería menos 1 por menos 2 por menos 3 por menos 4. Fíjense, cuando calculé la 4 llegué hasta menos 4, así que uno podría pensar, bueno, esta va a ser menos 1 por menos 2 por menos 3, voy a poner puntos suspensivos para no leer tanto, y tiene que llegar hasta menos 10. ¿Por x elevado a qué potencia? Y veamos, a ver, cuando fue la primera elevé a la menos 2, cuando fue la segunda elevé a la menos 3, cuando fue la tercera elevé a la menos 4, cuando fue la cuarta elevé a la menos 5, cuando sea la 12, la 10, discúlpenme, ¿qué tendré que hacer? Tendré que elevar a la menos 11. Bien, podemos pensar cualquier otra. Si yo quisiera, no la voy a escribir, pero quisiera la derivada 29, o sea, quiero la derivada de orden 29. ¿Qué tendría que hacer? Menos 1 por menos 2 por menos 3 por menos 4, hasta llegar a menos 29 por x elevado a la menos 30. Muy bien, quiero generalizar. Uy, ¿cómo hago para generalizar? Muy bien, empecemos pensando esto. Si yo no tuviera los menos, 1 por 2 es el factorial de 2. ¿Va bien? Acá hay 2 menos. 1 por 2 por 3 es el factorial de 3. 1 por 2, olvídense que están los números menos. Por 3 por 4 es el factorial de 4. Bueno, profe, sí, eso está bien, pero ¿y qué hago con los menos? Yo podría hacer esto, a ver si están de acuerdo. Este número es lo mismo que menos 1 elevado al cuadrado. Esperen que quiero ponerlo bien. Este número es lo mismo que menos 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué menos 1 elevado al cuadrado? Un menos 1 de este menos 1 y un menos 1 de este menos 2. Multiplicado por el factorial de 2. Bien, es como si yo sacara factor común los menos 1. Bien, este número en vez de tomarlo como menos 1, lo tomaría menos 1 por 1 y el menos 2 menos 1 por 2. Entonces los dos menos 1 los junto por el factorial de 2, por supuesto, por x elevado a la menos 3. X elevado a la menos 3. ¿Qué podría hacer acá? Muy bien, siguiendo con el concepto, ¿esto quién sería? Esto sería menos 1 elevado a la 3 ahora. Menos 1 elevado a la 3. Bien, hay 3 menos multiplicando. Multiplicado por el factorial de 3. Por x elevado a la menos 4. Sería interesante que antes, ahí voy a borrar ese x, que antes que sigan leyendo, traten de entender lo que estoy diciendo. Acá hay, por ejemplo, este que no lo voy a escribir, pero lo voy a decir. Hay un menos, 2 menos, 3 menos, 4 menos, entonces lo escribiría como menos 1 a la 4. Y 1 por 2 por 3 por 4 sería el factorial de 4, por x a la menos 5. Lo mismo sucedería con este. Serían 1, 2, 3, 10 menos, o sea, menos 1 a la 10. Esto quedaría igual a menos 1 a la 10. Menos 1 elevado a la 10. Menos 1 elevado a la 10. Por el factorial de 10, discúlpenme, por el factorial de 10 por x elevado a la menos 11. Una manera, fíjense que lo más importante acá es tener presente que yo necesito como una forma genérica. Si en lugar de querer la derivada décima, quiero la derivada cualquiera, la derivada késima le podemos decir, ¿bien? La derivada de orden k. ¿Qué tendré que pensar? Supongamos que yo quiera la derivada de orden n, la derivada enésima. La derivada de orden n, evaluada en x. Muy bien, cuando yo tenía a la 1, acá tenía un menos 1. Cuando tenía la 2, tenía menos 1 por menos 2. Cuando tenía la 3, tenía menos 1 por menos 2 por menos 3. Ya nos dimos cuenta que esto se transformaba en un factorial y que el exponente, fíjense,
coincide con el factorial que yo pongo y coincide con el orden de la derivada. O sea, si yo quiero la derivada enésima, acá voy a poner puntos suspensivos, ¿qué tendría que pensar? En la derivada enésima voy a tener menos 1 elevado a la n. Menos 1 elevado a la n. ¿Bien? Voy a tener tantos menos 1 como el exponente me lo indique. Multiplicado por el n factorial por x. ¿Está bien? Si es la décima, multipliqué por 10 factorial. Si era la cuarta, multipliqué por 4 factorial. Bueno, acá no lo hice, pero la tercera multipliqué por 3 factorial. Por x elevado. Y fíjense qué pasa con el exponente este, x elevado. Mi exponente es un número negativo, pero además una cosa más. Es un número siguiente al orden de la derivada. Cuando la derivada es 4, elevé a la menos 5. Cuando la derivada es 10, elevé a la menos 11. Cuando la derivada es 3, elevé a la menos 4. Si la derivada es de orden n, voy a tener que elevar a un número negativo siguiente de ese, n más 1. ¿Está? Esta sería la derivada enésima de esta función, que es 1 sobre x. Suprimir, ese está de más. ¿Qué sucede si yo quiero esta derivada enésima? Voy a ver si me lo deja copiar, evaluarla. La puedo evaluar, la tengo que evaluar en un número distinto de 0, porque la tengo que evaluar en un número que pertenezca al dominio. El dominio de esta función, recuerden, son todos los números menos el 0, todos los números reales. Si yo quiero evaluar esta función, supongamos que quiero evaluarla en 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar la x por 1. ¿Y qué sucede? 1 elevado a la menos n más 1 me da 1, así que esta cuenta, discúlpenme, quedaría menos 1 elevado a la n, menos 1 elevado a la n, por el factorial de n. Porque 1 elevado a la menos n más 1 da 1. Y si querés evaluar, en lugar de evaluar en 1, quiero evaluar en otro número, qué sé yo, supongamos que queremos evaluar en 2, reemplazamos acá por 2, y esa es la expresión que yo quiero. Y si en lugar de querer la derivada enésima evaluada en 2, quiero la derivada del n, lo reemplazo por algún número, qué sé yo, por 10, ¿qué tendría? Menos 1 elevado a la 10, por el factorial de 10, por 2 elevado a la menos 11. Bien, esto es lo que propone el ejercicio 2 con algunas funciones que están acá y que tienen las respuestas y bueno, la idea es que las puedan pensar de esta manera. ¿Va bien? Muy bien. La segunda parte habla sobre la aproximación de Taylor y yo voy a compartir otra pantalla para comenzar a hablar con ustedes. La pantalla que voy a compartir es el material teórico que les voy a mandar, que es el libro de Larson, y que nos habla de qué hace la aproximación polinomial de una función. Muy bien, supongamos primero tener una función n más 1 veces derivable. ¿Qué quiere decir esto? Que la función tenga derivada hasta orden n más 1. En principio, para el polinomio necesito que sea n veces derivable. ¿Qué voy a pedirle a la función? Quiero conseguir una función polinómica, como las funciones más fáciles de trabajar, ¿no? Un polinomio cualquiera. 3x cuadrado más 5x cubo más 6x es un polinomio. Mucho más fácil que trabajar e a la x cubo más logaritmo de x. Bien, el polinomio de Taylor es un polinomio que aproxima de la mejor manera la función. ¿Qué pretende este polinomio que se intenta hacer con esta aproximación lineal? Lo que tratamos de buscar es algunas condiciones. Primera condición, la función del polinomio en el punto, leo, el objetivo de esta sección es mostrar cómo pueden usarse las funciones polinomiales como aproximaciones de otras funciones elementales. Para encontrar una función polinomial, polinómica, decimos nosotros, que aproxime a otra, necesitamos un número C, un número en el dominio de la función, por supuesto. El número C tiene que estar en el dominio de la función f. No voy a buscar la aproximación lineal sin conocer. ¿Qué voy a pedir? Supongamos que querramos una aproximación
una función polinómica de primer orden. A ver qué es, de grado 1, un polinomio de grado 1. ¿Qué voy a pedirle al polinomio para que aproxime a la función? Entonces yo tengo una función y quiero que cumpla estas dos condiciones. El polinomio evaluado en el C tiene que coincidir con la función evaluada en C. Si ustedes miran acá, la función, tengo una función y tengo una recta, que es un polinomio de grado 1, ¿y qué tiene que pasar con la función y la recta? En el punto C, f de C, ambas funciones coinciden, tanto el polinomio como la función. Pero para que esta aproximación sea de grado 1 y esté centrada en C, además de este requisito de que el polinomio y la función valgan lo mismo, voy a pedir que la recta tangente a la función en ese punto coincida con la pendiente de esta recta. Bien, vayamos a un primer ejercicio. Pedir eso es pedir que la derivada del polinomio y la derivada de la función en el punto tengan la misma pendiente, la misma recta tangente. Entonces vamos a un ejemplo. Bien, está explicado acá, pero para que lo entiendan. Supongamos que yo quiero la aproximación de la función e a la x mediante un polinomio de primer grado. O sea, mi función es e a la x y es una función derivable y quiero un polinomio de grado 1. ¿Cómo se escribe un polinomio de grado 1? Miren, a sub 0, término independiente, más a sub 1 por x. ¿Qué voy a exigir yo? Voy a exigir estas dos cosas que dijimos acá arriba. El polinomio evaluado en 0 y la función evaluada en 0 tienen que tomar el mismo valor, y la derivada primera del polinomio y la derivada primera de la función tienen que tomar el mismo valor. ¿Bien? Entonces, todo esto queremos que suceda en x igual a 0. La función es e a la x. Cuando evalúo la función en 0, e a la 0 da 1. La derivada de esta función es e a la x. Cuando derivo esta función y la evalúo en 0, me da 1. ¿Bien? F de 0 da 1, la derivada en 0 da 1. Ahora vayamos al polinomio. Si yo en este polinomio reemplazo la x por 0, este polinomio lo evalúo en 0, ¿bien? Tiene que coincidir con la función evaluada en 0. O sea, a sub 0 más a sub 1 por 0 tiene que darme lo mismo que me dio la función evaluada en 0, a sub 1. Esto se cancela, me queda que a sub 0 tiene que valer 1. ¿Bien? El polinomio derivado evaluado en 0, acá debería decirse 0, tiene que dar a sub 1. Por otro lado, ¿qué otra condición queremos? Queremos que la derivada primera del polinomio evaluada en 0 me coincida con la derivada primera de la función evaluada en 0. La derivada primera de la función evaluada en 0 vale 1. La derivada primera de este polinomio es a sub 1, así que a sub 1 tiene que ser igual a 1. Con lo cual, el polinomio que estoy buscando es a sub 0 valía 1, a sub 1 valía 1, me queda 1 más una x. Si graficamos, fíjense que acá están las gráficas, tenemos graficada e a la x, ¿bien? Y tenemos graficado el polinomio de grado 1 de esta función, que les cuento para los que todos ustedes hicieron análisis 1, este polinomio de grado 1 es la aproximación lineal de esta función en x igual a 0. Es la recta tangente a esta función. ¿Bien? Acá hablan de esta nota. En el ejemplo 1 no es la primera vez que se usa una función lineal para aproximar otra función. Esto es un tema de análisis 1 que seguro lo ven. ¿Qué sucede si quiero una aproximación lineal de segundo grado? ¿Bien? Quiero un polinomio de grado 2 que aproxime. ¿Bien? ¿Qué voy a pedir? Voy a pedir el polinomio de grado 2, primero es, acá no está escrito cómo se escribe un polinomio de grado 2, a sub 0, a ver si lo puedo escribir acá, creo que me lo deja escribir esto, bueno, pensé que sí y no me lo deja escribir. Si yo quiero escribir un polinomio de grado 2 sería a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. ¿Qué voy a pedir? Voy a pedir que el polinomio evaluado en 0 y la función evaluada en 0 coinciden. Que la derivada primera del polinomio evaluado en 0 y la derivada primera de la función evaluada en 0 también coinciden. O sea, estoy pidiendo
que la recta tangente coincida con la función polinómica, la pendiente de la recta tangente a la función y la pendiente de la recta tangente al polinomio en x igual a 0 sean iguales. Y voy a pedir más, voy a pedir que la derivada segunda del polinomio evaluado en 0 y la derivada segunda de la función evaluada en 0 también sean iguales. ¿Qué estoy exigiendo? Recuerden que la derivada segunda medía la concavidad de la función. O sea, estoy pidiendo la concavidad de la función. O sea, quiero que coincidan en el punto, que tengan la misma recta tangente y que además la concavidad de la función en ese punto coincida. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver.